Bien, paz de Cristo, hermanos, y buenas noches. Buenas noches a todos los que se van a estar conectando. Le damos gracias a Dios esta semana, esta sección, pues la vamos a tener el día de hoy martes, y nos da mucho gusto que nos estén acompañando todos los que están. Ha sido de mucha bendición. Hace 8 días estuvo por aquí con nosotros Pablo Rosales, fue de mucha bendición, y también Daniel Bustos de su página de Soy Daniel TV. Así que si no han visto esas entrevistas, te invitamos a que la veas. De verdad, son de mucha bendición. El caso, por ejemplo, de Pablo Rosales, estuvimos hablando mucho sobre un tema muy delicado que es el movimiento LGBT, como el adoctrinamiento de la ideología de género, etcétera, etcétera. Son temas, hermanos, amigos, que nos están viendo, que son de muchísima bendición. Y estamos seguros que el día de hoy también no va a ser la excepción. Va a ser muy, muy, muy bendecido con el invitado que tenemos el día de hoy. Algunos ya saben por ahí quién va a ser o quién es. Algunos ahorita lo van a ver. Pero te invitamos a que te quedes con nosotros este tiempo que vamos a estar. Quédate, no te vayas, por favor. Sean, no sé, 40, 50 minutos, una hora. Te invitamos a que te quedes con nosotros, acompáñanos. Comparte esta transmisión, compártela con tus amigos, compártela en los grupos, así como comparte los memes, comparte esto. Créeme que va a bendecir a muchas más personas, no solamente a ti, sino va a haber alguna persona que a lo mejor necesite escuchar esta plática, necesita escuchar esta conversación, va a necesitar escuchar esta palabra, lo que vamos a estar conversando. Así que te invitamos a que te quedes. Escríbenos ahí en los comentarios desde donde nos estás viendo. Escríbenos qué te está pareciendo, lo que vas a estar viendo, alguna pregunta, no sé, incluso hasta si quieres mandar algún saludo. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Así que gracias por los que están quedando, gracias por los que se van a ir añadiendo. Es una bendición que estén con nosotros. Y sin más ni más, pues vamos a continuar. Así que vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Nemuel. Padre Cristo, qué gusto tenerte. Amén, amén, Alberto, qué gusto el poder estar aquí contigo. Gracias, se llegó el día, se llegó el momento de poder platicar contigo, con toda la gente que está conectada aquí, y pues estoy muy feliz de poder acompañarte. Recibe un saludo de parte de nuestros pastores, de Santiago y Gris. Un Estamos abrazo. muy honrados. A lo mejor no sé si has venido a Morelia, pero si no has venido, pues ya tienes ahora sí dónde llegar aquí en la tercera, cuando gustes. Nunca he ido, ahora estoy de manera virtual, espero pronto poder estar de manera física en ese lugar, pero fíjate que es una de las ciudades que me encantaría conocer y saludar, así que si me das asilo en tu casa, le entramos. Claro que sí, nunca vas a haber probado unas enchiladas, unas corundas, no sé cómo le llamen allá en Hermosillo, tan buenas como aquí. Pues esperemos, a ver si es cierto. Como yo, como Tomás, hasta no ver, no creer, Hasta hermano. no crees. Sí, sí, sí. De verdad que estás invitado, y la puerta aquí de la Gracias. iglesia, en nuestra ciudad, pues están abiertas cuando gustes. O si de repente dices, pues vengo por acá y no tengo dónde llegar, pues ya tiene la iglesia, ahí nuestros pastores aquí con nosotros, pues ya tienes cómo llegar. Es un gusto tenerte, Nemuel. Eh, te, Gracias, he vi- Alberto. te he visto así de lejos, nunca había tenido la bendición de platicar, pero me agrada porque por la humildad, pero por la sencillez que tienes de comunicar. Y precisamente creo que de entre varias cosas que vamos a estar conversando hoy, este video, esperemos en Dios, a las personas que se conecten y a las más personas que les va a llegar más adelante, que puedan ser en gran manera bendecidas. Así Yes. que sin más, pues vamos a continuar, y hoy vamos a hablar acerca de un tema, a todos los que nos están viendo, que es muy importante. Vamos a hablar acerca del liderazgo. El liderazgo no tiene que ver solamente, a veces lo asociamos con las personas grandes, independientemente seas un joven, seas un adolescente, seas un pastor. Creo que todos tenemos el deber de influenciar o de ser líderes en el lugar en el que estamos. Entonces, si pudiéramos partir de algo, Nemuel, y pudiéramos hablar de algo, creo que sería precisamente iniciando en decir, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Muy bien. Es una pregunta que se puede responder de muchos puntos de vista, pero voy a recurrir a una base sólida en cuanto a alguien que tiene autoridad en esta materia que es liderazgo, en esto que tiene que ver con liderazgo. Hay un escritor cristiano, pastor,
mentor, conferencista muy famoso llamado John Maxwell. No sé si alguna vez has leído un libro de John Maxwell, y John Maxwell explica y dice que liderazgo es influencia. Y estoy de acuerdo con él. Yo creo que liderazgo es influencia. Y no estoy hablando de que son influencia positiva. Hay liderazgos que tienen una influencia negativa. Hay liderazgos que pueden mover masas de una manera no muy correcta. Y creo que en estos días hemos visto manifestaciones y demás. Son temas que a veces un tanto ahí con pincita se toca. Pero el liderazgo es eso. Es poder influir en las personas. Es el poder llevar a las personas a un lugar a donde la visión te está proporcionando o está poniendo en tu corazón o en tu mente a dónde quieres llevarlo. Yo veo el liderazgo de esa forma. Creo que liderar es influir en las demás personas. Yo así lo resumiría de una respuesta que pudiera dar súper amplia. Creo que puedo resumirlo en eso para que se quede fácil ahí en los que están viendo, los que están conectándose en este día, que de verdad gracias por conectarse este día. Sé que por lo general lo tiene los miércoles, ¿verdad, Alberto? Pero Sí, sí, sí. yo tengo cuestiones acá los miércoles, tengo un grupo de célula que tengo que atender, y por no desatenderlos, Alberto dijo, pues lo cambiamos a martes. Entonces, gracias por conectarse, y para que se les quede claro, voy a resumirlo así. Liderazgo es influencia. Influencia es liderazgo. Sí, hay realmente, y creo que si partimos de ahí también, precisamente en eso que comentas, también leía por ahí en un libro, precisamente de Maxwell, que él habla acerca de que el liderazgo no tiene que ver con el liderazgo no tiene que ver con un puesto, no tiene que ver No. con decir, yo soy bueno, es polémico, pero yo sé que ah, hay pastores que no son pastores, o sea, hay por ejemplo pastores, o en mi caso, ministros de alabanza, un intercesor, cualquier persona que está ahí, pero está ahí porque estudió y tiene un título, pero no realmente, y hay personas que a lo mejor no tienen un título y tienen la influencia para desarrollar cierto trabajo. Entonces, partiendo de ahí, creo que debemos entender que todos estamos llamados a ser líderes, y como decías tú, Así todos es. influimos de alguna manera. O sea, yo puedo decir, no, a mí no me gusta ser líder, pero las personas en mi escuela, en mi trabajo, me están viendo. Y más porque Exacto. soy cristiano, están esperando a ver qué cosa mala hago para decir, oye, pues no que tú eras cristiano, etcétera, etcétera. Están viendo los Entonces, memes que compartes, están viendo las sí, sí, publicaciones que sí. haces, y das un punto muy interesante. Perdón por interrumpirte, ¿no? Pero das un No, punto no, muy no. interesante en lo que tiene que ver con una posición, un puesto y un liderazgo. Y a veces hay gente, bien lo mencionas, que tiene un certificado que otorga que hay un conocimiento. Yo soy de los que piensa que el conocimiento no te da un liderazgo, ni siquiera la posición a veces te da un liderazgo. Yo puedo estar en una posición y la gente no me sigue. De hecho, John Maxwell también, y lo he leído en otras personas que concuerdan con este pensamiento, y es que si nadie te sigue, es que no eres un líder realmente. Y no estoy Sí, hablando de que te sigan en Twitter, en Instagram o no, que también tiene que ver, ¿no? Pero si nadie te sigue, realmente no hay un liderazgo ahí, por más títulos que tengas, por más posición que tengas, porque ajá. yo sé que hay gente que está en una posición que realmente no tiene un liderazgo, y a veces si no hay un espíritu de liderazgo en alguien que tiene una posición, es cuando empieza a haber excesos, empieza a haber una falta de visión. Y bíblicamente Proverbios declara y dice que un pueblo sin visión se desenfrena. Si yo hago ese texto en la traducción Nemuel habla hoy, le pondría un pueblo sin liderazgo, se Ajá. pierde, no tiene un lugar a donde ir. Entonces, sí es muy importante eso que mencionas. Un puesto no te da un liderazgo, pero el que tiene liderazgo influye. Ahora, Ujú. todos influimos. La persona más tímida que Sí. conozcas, dice un estudio, la neta no sé cómo hicieron el estudio, pero dice un estudio que por lo menos la persona más tímida influye en por lo menos 10,000 personas. Tremendo. O sea, Sí. porque yo influyo, por ejemplo, en ti, y esa influencia se va a otros, a otros, a otros, a otros. Ujú. Entonces, el más tímido, el que menos habla, así como yo, así tímidos, influyen en por lo menos 10,000 personas. O sea, todos influimos. Y es que creo que partiendo de eso, debo entender que la persona, estamos hablando de liderazgo, pero también las personas, todas las personas buscamos a alguien a quien seguir o a alguien con quien identificarnos. O Así sea, si es. vemos a Jesús, los fariseos, ellos eran líderes en ese tiempo, tenían una credencial que los avalaba como
los únicos que regían y decían lo que se hacía, lo que no, etcétera. Bueno, Jesús les dijo, ciegos, guías de ciegos. Jesús llega sin decir este amigo de dónde salió, este dónde aprendió, pero la influencia que tuvo impactó en las personas, porque las personas están buscando siempre a alguien con quien, creo que una de las cosas que debe de tener liderazgo es precisamente, no sé si creo que lo mencionabas ahorita, es el punto de la conexión. No el punto de un puesto, porque yo puedo tener un puesto muy alto y las personas no se identifican conmigo. Entonces, si yo como líder, y creo que a veces cometemos el error de que uno dice, bueno, yo quisiera llegar a tal puesto, y ya cuando llegas al puesto, a veces uno cambia malamente. Pero el problema es que a veces nos centramos en el puesto, en el lugar, y nos olvidamos de las personas, porque liderazgo, creo que si de algo tiene que ver, Nemuel, es con las conexiones. ¿Qué problema ves tú? ¿Cómo nosotros podemos trabajar con este punto de las conexiones? Porque hoy día, si hay algún problema en la iglesia, en la sociedad en general, es precisamente la parte de la conexión con el liderazgo, que el liderazgo, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, ha caído de un punto donde antes se veía aquí, se respetaba, y es un punto ahora como que eh, ya no se respeta, igual ya no se Sí, vuelve por el punto de la conexión. sí, de hecho estamos ante una generación que ya no tiene, no quiero hablar mal de mi generación, soy de esta generación todavía, pero, o sea, ya no, bueno, lo voy a decir así en mis palabras, ya no se traga cualquier cosa que alguien en una posición le diga. Ahora hay un cuestionamiento ya tanto en la iglesia como en la política, como en la sociedad, en los maestros. No sé cuántos años tengas, Alberto, pero a mí me tocó todavía que si le alzabas la voz a un maestro, te tocaba un borradorzazo, te tocaba algo y no decíamos nada, pues era lo normal, pero ahora alguien te toca y vámonos. Te, 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 se levanta, la gente ahora cuestiona y es muy importante lo que tú dices, una desconexión. Siento que esta generación ya no hay ese respeto tan venerado hacia las autoridades o puestos, porque se ha dado cuenta que la gente que está en puestos o autoridades, en muchas ocasiones, obvio, no en todas, porque luego no quiero que generalicen o piensen que yo estoy en contra de autoridades. No, no, no. Amo a mis autoridades y debo de estar bajo sujeción. Pero a lo que voy es que esta generación ve que muchos de ellos llegan a esos puestos sin una autoridad de liderazgo en ellos y entonces se sienten desconectados, sienten que no tienen por qué darle respeto a un presidente de la República, por así decirlo, Ajá, o sí. por qué darle respeto a un pastor, a un ministro, por qué. Y sucede, pienso yo, es mi pensar, que porque voy a hablar de la autoridad acá arriba, se desconecta de abajo porque se preocupa solamente por puesto, por posición, por ingreso, por cuestión económica. Estamos hablando de todo, no solamente de iglesia. Sí, sí, Entonces, sí. vamos a poner un ejemplo muy fácil, la política. La gente, cualquier cosa que hace un político lo encara o lo habla porque cree o piensa que está en su mundo acá y se ha desconectado de esto. Cuando un político desciende para atender acá, a veces hay como que este quiere algo, Ajá, sí. porque no hay una conexión. Por eso me encanta el liderazgo de Jesús. Es impresionante el liderazgo de Jesús, cómo siendo Dios dejó todo lo que estaba en el cielo para venir a ser como nosotros. Y luego cuando Él llega acá y Él se junta con quienes, con los pecadores, con el borracho, con la prostituta, con el fariseo, digo, con el publicano y los fariseos, la élite acá arriba, desconectada de acá, empieza a decirle que está mal, porque no está bien que un líder se junte con esa gente. Por eso Jesús dice, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Y la gente necesita esa conexión. La gente de arriba, todos los que somos y ejercemos liderazgo, que me están viendo, yo me incluyo en ellos, necesitamos no vivir en nuestro mundo apartados. La gente necesita que esa influencia venga hacia ellos y podamos guiarlos hacia donde Dios quiere llevarlos. Porque a veces caemos en un error, y digo caemos porque yo también caigo en ese error, de simplemente predicar o decir instrucciones sin yo aplicarlas o sin yo vivirlas con empatía con la gente. Sí. ¿Qué es lo que le faltaba a los fariseos y a los escribas? Ellos simplemente interpretaban la ley y Jesús mismo se los demandó, ¿no? Perdón, les dijo,
que estaban poniendo cargas que ni siquiera ellos estaban cargando. Y cuando sucede eso, la gente se desconecta del liderazgo. Es como si yo te digo, Alberto, y empiezo a juzgarte y a decir que está mal que uses gorra cuando yo traigo gorra. Ajá. Sí, Entonces, sí, sí. la gente empieza entonces a decir, pues si él no lo está aplicando, yo no le voy a hacer caso. Y hay esa desconexión. Y en todos los ámbitos de liderazgo sucede. ¿Cómo puedo yo tener esa conexión fácil? Como Jesús lo decía, ama a Dios, ama a las personas, ama a la gente. Y ese amar a las personas incluye amarme a mí mismo, amarlos a ellos, amar a Dios. No puedo amar a Dios sin amar a las personas, no puedo amar a las personas sin amar a Dios. Todo concluye en una cuestión de amor y de empatía. No estoy hablando de solapar Ajá, sí, los así actos es. malos, porque uno como líder está para ayudar. ¿Qué hace un pastor con una oveja que se está extraviando? No le dice, ay, está bien, Dios te bendiga. No, la Ajá, jala con su callado. Eso duele, molesta a la oveja, pero es la labor del líder, del así es. pastor. Entonces, eso nos toca como líderes. Sí, señalar, pero no solamente juzgar y patear y dejarlos fuera. No, 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 no. Necesitamos acercarlos. Necesitamos empatía, necesitamos que Así ellos es. sepan que yo estoy sintiendo lo que ellos también están sintiendo y poder conectarlos a la fuente que es Dios en este caso. Es lo que Dios hizo. Creo que no tendría tanta fuerza el creer en Dios si Él no se hubiera hecho como yo y como tú. Él vino a Creo que eso, experimentar eso. eso que estás diciendo, se me viene a la mente, la parte de la empatía, la parte de la conexión, yo creo que eso es lo que se ha perdido, porque cuando hablamos de liderazgo, yo, ahorita que estás hablando, yo estoy pensando en mí, o sea, digo, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Porque es la parte donde a veces uno puede perder la sensibilidad, como esto de nosotros que estamos constantemente hablando, constantemente enseñando y a veces olvidarnos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo recién iniciaba el Evangelio y ahorita que estoy discipulando a algunos muchachos, no los culpo, no es que le fallaron y no es de, híjole, ya te vas a ir al infierno porque yo sé lo que se siente, porque yo batallo con eso, entonces yo puedo entenderlos porque digo, y no, no pasa nada, mira, acércate a Dios, arrepiente, busca a Dios, es un proceso, la vas a regar, pero levántate. Y creo que cuando nosotros no tenemos esta parte de la cercanía, que era lo que tenía Jesús, que estaba cerca, no podemos entender, porque yo, para mí puede ser fácil señalarte a ti, decir, oye, eso que tú hiciste está mal, pero quizás si yo me acerco contigo, yo tengo una cercanía, puedo decir, oye, esto lo hiciste porque estabas pasando esta y esta situación, discúlpame, ¿cómo te puedo ayudar? Porque todo lo que nosotros reflejamos es de algo que nosotros tenemos aquí. O sea, Así es, por ejemplo, en la escuela, por lo general yo veía los compañeros que hacen bullying, la mayoría de ellos sus problemas tenían problemas en casa con sus papás. así Y es. nosotros pues nada más nos centramos en que la persona es así, 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 pero hay algo acá adentro que es lo que le ocasiona problemas, pues. Hay gente que pues como Judas, que por más que uno trate de ayudarle, pues están ahí, de hecho están, Dios las puso ahí y están ahí, nos van a Exacto. traicionar y es parte de, pero creo que eso que mencionas tú de la parte de la conexión, de la empatía, del acercamiento, es lo que muchas veces hace que se pierda el respeto o incluso que nosotros o que yo como líder no me gane el respeto de las personas. Sí, es como te lo digo, o sea, si Jesús, bueno, si Dios no se hubiera encarnado en Jesús, creo que todavía seguiríamos pensando en un Dios distante y solamente de reglas. Pero no, Él vino y se humanó y se vino a ser como nosotros para que cuando nosotros tengamos pruebas, Él diga, yo también lo pasé, Ajá, sí. acércate, yo también lo superé, yo también tuve tentaciones y las vencí. Y como líderes, a veces, aunque ahora noto un liderazgo más expuesto en cierta forma, Ujú, porque antes considero que a veces un líder era como intachable y pensábamos que sí, un líder no tenía errores y fallas, pero cuando un líder se abre y se expone, siento que tiene una conexión con la gente muy, ah, muy, muy interesante. Entonces, a veces bueno, es un tema muy largo porque hay unos que ya casi hasta se victimizan, ¿no? Y ajá, yo sí. soy el peor del mundo. A veces siente que caemos en un extremo, pero sí es bueno el decir, sin el afán de mentir ni hacerme una víctima, decir, pues yo también me equivoco, yo también hago esto, y que la gente dice, wow, wow, yo también. Entonces, como en una predicación, no sé por qué estoy hablando de esto, pero en una predicación, el tema de la introducción cuando vas a predicar, el tema de la introducción en una predicación es muy importante porque ahí es donde tú tienes que enganchar a la gente. Y por lo general hay un tip
y lo digo para los que prediquen, que tiene que ser algo donde todos, el rico, el pobre, el inteligente, el no tan inteligente, el joven, el anciano, la mujer, el hombre, todos puedan sentirse, a mí también me pasó. Entonces, si un líder logra hacer a su gente sensible, decir, igual que él, a mí me pasó, y si él lo superó, y si él dice que podemos, bueno, pues sí podemos, y ahí es donde hay una conexión, y es la empatía, y eso es muy bueno, y debemos de no llevarlo a un extremo, creo que a veces la empatía nos puede llevar a solapar o a minimizar cosas que a veces no se deberían de hacer, pero la empatía debe de llevarnos también a sentir lo que esa persona siente y poder juntos salir de eso. Como bien lo mencionas tú, el hecho de acercarme, decir, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy. Creo que ese tipo de liderazgo es el que la gente se enganche en el corazón y desea seguirlo. Eso es lo importante de un líder, que la gente te siga. Entonces, ¿cómo logro que la gente me siga? Bueno, siendo empático, me va a ayudar muchísimo para que la gente diga, yo quiero estar con ese líder. Y es que la parte, eso que mencionas es, ayuda a corregir muchísimos errores. Yo, por ejemplo, veo en el caso de Jesús, obviamente Jesús era Dios, y ahorita vamos a hablar también del Espíritu Santo, que es lo más importante para un buen liderazgo, pero claro, cuando yo estoy cerca de las personas, a mí no me va a sorprender muchas veces la actitud que tome. O sea, si el día de mañana me traiciona a mí alguien, es imposible. O sea, Jesús no le agarró de sorpresa que Judas lo traicionara. Jesús sabía que le agarraba dinero. Jesús sabía los pensamientos de él, no porque fuera Dios, sino en la parte humana, en la parte relacional. Comía con él, lo invitaba al café, cenaba con él, sabía sus modos. Entonces, cuando yo estoy cerca de las personas, alguien hace algo, yo creo que muchas veces no te sorprende porque lo conoces, o sea, estás cerca de él, y no hay nadie que de la noche a la mañana cambie. O sea, con razón, de repente esta vez me dijo esto, con razón esta vez estaba como comportándose así. Y yo creo eso, Nemuel, que eso muchas veces ayuda, en el caso, por ejemplo, de liderar, nosotros como líderes, a evitar cosas de las que después nos podemos lamentar con ellos precisamente, porque como nosotros queremos seguir a alguien, si las necesidades que ellos buscan suplir en mí como líder no las ven suplidas, van a buscar a alguien con quien ellos puedan suplir esas necesidades. Así es. Y a veces, yo lo digo aquí como líder, que yo soy líder, pero también lo veo como alguien que tiene un líder. Entonces, cuando tú a tu líder lo ves cercano a ti, lo ves que está cerca de ti, que se preocupa por ti, tú dices, con confianza me puedo abrir. Pero cuando no dices, híjole, es que está ocupado, es que se enoja, es que me va a regañar, es que si no va a hacer esto, y como que hay algo que se pierde, y tarde o temprano, si eso no se arregla en un tiempo, ocasiona más problemas. Sí, no, es bien interesante porque si no te siguen a ti, van a seguir a alguien más. Sí. O sea, eso es claro. Entonces, si yo como líder amo a Jesús y quiero llevar a la gente a Jesús, pero no me preocupo por hacer que ellos me sigan, entonces van a seguir a alguien que probablemente no siga a Jesús, y entonces vas a perderlos. Voy a ponerte un ejemplo en redes sociales, pues si no sigues a tal persona, sigues a otra. Y no es como que la gente, todos los que me están viendo y todos los que no me están viendo, siguen a alguien, tienen un modelo a seguir en su familia, en su iglesia, en su escuela, en su trabajo, en las redes sociales. Entonces, la pregunta aquí también para todo líder es, ¿qué tipo de influencia estoy yo ejerciendo sobre ellos? Los que me están siguiendo, ¿qué están aprendiendo de mí? ¿O por qué se están yendo los que me estaban siguiendo y a quién están siguiendo ahora? Y es muy importante porque depende a quién sigas, es a dónde vas, es a dónde vas a llegar. Entonces, si tú como líder estás llevando a la gente al lugar equivocado, mucha gente se va a ir. Entonces, van a seguir a alguien más. La gente nunca se queda sin seguir a nadie. Aún los que dicen, no, ya no tengo, a alguien sigue, hay alguien que tiene ese modelo y a alguien sigue. No hay nadie que se quede sin seguir a nadie. Y algo importante es, creo que en un liderazgo una de las bases es precisamente la visión. Así Cuando es. un líder está seguro de a dónde, primero, está seguro quién eres en Dios, y para qué Dios te llamó, porque si a mí Dios no me llamó para pastor y me meto de pastor, voy a echar a perder. Ahora sí, voy a ser un pastor misionero, como dice, me van a dar una iglesia de tantos y la voy a convertir en misión. Entonces, pero si yo sé, digo, que Dios me llamó para esto y yo me centro en lo que Dios me dio, yo tengo una visión clara,
Y creo que cualquier persona que es líder, que hablamos que todos realmente de alguna manera u otra somos líderes, debemos de tener clara la visión de para qué Dios me llamó. Si yo me quiero meter a predicar y Dios no me llamó a predicar, voy a correr a los hermanos que estén ahí. Si Dios no me llamó a cantar y yo quiero meterme a cantar, voy a hacer que la cosa ahí se desentone horrible. O incluso Así puedo es. cantar bien, pero Dios no me llamó para eso. Y quisiera que habláramos un poquito, Nemuel, sobre el liderazgo, por ejemplo, de David. Eso a mí me tiene todo el día con la cabeza quebrada y traigo algo acá muy clavado. He escuchado una predicación y no me la saco del corazón cuando habla Suéltala. de David en el tiempo de cuando estaba en Adulam, cuando estaba Mm, en la cueva. O sea, cuando Dios te pone, tú tienes liderazgo, pero tienes una visión clara. No necesitas andarle diciendo a la gente que te siga, la gente te va a seguir por la visión clara que tú tienes. así es. Los discípulos seguían a Jesús cuando Jesús le dice a Pedro, si te quieres ir, vete tú también. Pero estos amigos decían, Él es Dios, o sea, Él está seguro de qué es lo que va a hacer. Pero cuando te ven dudando, cuando te ven como que titubeas, creo que la parte de la visión es muy clave en un liderazgo de cualquier índole. Totalmente, totalmente. Y desde mi experiencia te cuento, yo creo que en algunos momentos he estado sin visión, Ujú. siendo líder o teniendo influencia sobre gente, y me doy cuenta de que las personas saben que no hay una visión y prefieren, pues, no estar, no seguir en el equipo, no seguir siguiéndote. Y en David es muy, muy curioso porque efectivamente él no anduvo diciendo, hey, síganme, voy a estar en la cueva de Adulam, ¿quién quiera venir conmigo? No, nadie, nadie. Simplemente él estuvo ahí, la gente sabía la visión de ese hombre y lo siguieron. Y hay algo que a mí me mete muchas dudas. Cuando alguien en una posición está obligando prácticamente a la gente a que lo siga, a que le dé like a las fotos, a que comparta tal cosa, a que vean, obligando a la gente, ese Ajá. líder no me da buena espina, porque si Sí. tiene que estar diciéndole y gritándole a la gente que él es el líder y que tienen que seguirlo y hacerle caso, tiene un complejo grandísimo de no ser líder realmente, de simplemente ocupar una posición. Por lo general, los líderes no necesitan pedirle a nadie que lo sigan. Simplemente hacen una invitación o simplemente están ahí poniendo el ejemplo y la gente dice, yo quiero estar con ese líder. Y David era así. Y es increíble cómo esa gente, y lo que más me encanta de David, obviamente es Dios el que trabaja, pero es David ahí, a la gente que le llegó, ¿no? No era gente muy grata que Ujú. digamos, no era gente como que, ay, que aquí decimos en Sonora, qué chilo. Qué interesante, pura gente de caché, pura gente adinerada, de respeto. No, eran endeudados, enfermos, amargados, gente de mala reputación, pero que David terminó su liderazgo convirtiendo a esa gente en los valientes de David. ¿Cómo un liderazgo puede cambiar la mentalidad y, y, Tremendo. y el corazón de unas personas? No sé si has leído este libro, El perfil de tres monarcas. No. Buenísimo, tienen que leerlo, todos los líderes tienen que leerlo porque habla de Saúl, David y Absalón. Y me encanta cómo recalca esto que mencionas tú de la cueva de Adulán, cómo la gente empezó a llegar porque habían escuchado que este hombre era Ajá. perseguido por el rey y que el rey incluso quiso matarlo y tuvo la oportunidad de devolverle las lanzas, pero él no quiso hacerlo porque era el ungido del Señor. Y entonces está muy interesante, no lo voy a hacer más del libro, léanlo, está muy bueno. Yo creo que es una lectura obligada de liderazgo, el perfil de tres monarcas, y me encanta cómo exalta esto de David, exalta el hecho de que él tenía un corazón, pues de hecho Dios lo dijo, ¿no? Es alguien conforme a mi corazón, y me encanta cómo tampoco cuando Absalón lo persigue, David no, él podía haber dicho, pues mátenlo, o sea, pero no, aparte de que es su hijo, él sabía y entendía, en el libro lo pone muy interesante, de que él podía entender y decir, bueno, capaz si me llegó mi tiempo, capaz si Dios quiere que así termine mi tiempo. Y está muy bueno, muy interesante. Sí. Y es eso, cómo un liderazgo puede transformar una mentalidad, un corazón. Yo le agradezco a la gente que ha confiado en mí, que a través de su liderazgo yo he crecido, yo he aprendido y cómo vieron algo en mí y cómo mi mentalidad ha cambiado a raíz de la confianza y de la influencia que esos líderes han tenido en mi vida. Me imagino que tú también has tenido gente que te Sin influye duda. demasiado. Y esa parte, precisamente de la honra, creo que tiene que ver mucho en el liderazgo.
Sí. la parte de la honra. Y una de las cosas, lo hablaba hace, no sé, hace como un mes que estuvo con nosotros el hermano Jorge Aceves, el obispo de Torreón. Y a mí se me hizo muy interesante esa parte de lo de la honra, porque para que un liderazgo realmente incluso tengas más influencia y más autoridad, tú ya antes de tú ejercer un liderazgo, tú ya aprendiste, antes de que la gente se te sujete, tú ya aprendiste a estar bajo sujeción. Y si de alguien a mí siempre me ha impactado, es de David. Yo la otra Sí. vez platicaba con alguien y yo le decía, mira, ¿cómo sabes tú realmente que tú tienes un llamado en tal ministerio? Una, porque Dios te llamó. Otra, si Dios te dijo, esta es tu iglesia, este es tu lugar, tú vas a aguantar. Así como dicen, aguantar vara. Si Dios te dijo, obviamente, si estás ahí porque se te ocurre, por tal, no, no, no. Si Dios te dijo, porque a David no se le hubiera complicado nada irse con los filisteos, irse a otro reino y ser rey, y hacerse de cosas y pelear en contra de Saúl, incluso dividirle el reino, pero él dijo, este es mi lugar, Fácil. o sea, mi lugar ahorita yo tengo que aguantar. Es que se me hace impactante cómo a pesar de que Saúl lo difamaba, a pesar de que Estaba Saúl lo quería loco, estaba matar, loco. o sea, este compa todavía le dice, Señor mío, el ungido de Jehová, o sea, ¿cómo voy a levantar la mano? Y todavía, cuando se muere, eso sí me enojó un poco, pero bueno, cuando se muere y llega la persona que mató a Saúl, pero porque Saúl le dijo, y David se enoja porque mató a Saúl, o sea, todavía él puede decir, gloria a Dios, que pues Dios aquí me dio la victoria, pero creo que la parte también de la honra, Nemuel, a veces nos olvidamos, más en el caso, por ejemplo, de nosotros que somos jóvenes, que ahorita pues a lo mejor mi papá, por ejemplo, tu papá es pastor, el mío también, pero los pastores que estuvieron antes de nosotros o que están ahorita es que no manejan las redes igual, no tienen el mismo conocimiento y caemos en el extremo a veces de menospreciar y no valorar la sabiduría, no valorar y no honrarlos, porque también es creo que esa parte de la honra muchas veces nos desacredita para el día de mañana nosotros ejercer un mejor liderazgo con las personas que Dios pone a nuestro cargo. Sí, y lo mencionas muy bien. A veces como jóvenes es muy fácil criticar a las generaciones pasadas porque no tienen la facilidad de manejar ciertas cosas como las manejamos nosotros, redes sociales, etcétera. Había unos memes por ahí que cuando empezó la pandemia, los pastores antes Ah. decían, el Facebook es del diablo, pero ahora están de que conéctese a la transmisión, pero bueno, es burla. Y a veces como jóvenes sí caemos en ese error de no honrar. Miren, tenemos que tener mucho cuidado también con eso, porque no significa que todo lo que se hizo pasadamente está bien. Hay cosas que tienen que cambiar, pero nunca, nunca jamás faltarle a la honra a aquellos que están con un liderazgo, con una posición o un, ¿cómo puedo decir? Una autoridad que Dios le ha dado. En el caso de David y Saúl, pues David decía, él es el ungido del Señor. Está loco el tipo, pero es el ungido de Dios. Yo no Sí. voy a levantar mi mano. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si David mata a Saúl? No estoy seguro si Dios lo hubiera desechado. Yo no puedo decir eso porque estaba loco, pero tal Sí, vez el liderazgo de David hubiera sido manchado por eso. sí, David no manchó su liderazgo por matar al que lo perseguía. Y a veces como jóvenes nos encanta matar al que nos persigue. Ahí están las redes sociales y nos encanta echarles a unos o a otros, a los que están en contra de nuestra ideología o lo que pensamos o de las generaciones pasadas y nos encanta hacer burla a veces de eso y no es correcto. Nosotros si estamos en este lugar es porque alguien ya ha trabajado, así es. ya ha allanado los montes y los valles que había antes, ya se pusieron al parejo y ahí estamos trabajando sobre eso. Y luego después vendrá otra generación que pensará que Así nosotros es. estamos Así anticuados es. y llegará ese Absalón queriendo tratar de derrumbarnos. Pero si yo me comporto como David diciendo, Dios sabe cómo hacen los tiempos, Dios se encarga y Dios es el Sí, bueno. sin duda. Entonces, sí es muy interesante la cuestión de la honra. Creo que debemos de aplicarla. Y hay muchos liderazgos en nuestra iglesia, iglesia en general, no solamente iglesia apostólica, que Ujú. merecen nuestra honra. Y como iglesia apostólica también merecen nuestra honra. Ahora, también ellos, la gente que está en una posición o que tiene años ya en la iglesia, la generación arriba de nosotros, creo que también debe de voltear hacia abajo y honrar a la generación que viene con ideas frescas, nuevas, abrazarlos y guiarlos. Por ahí escuché una,
una analogía de un predicador que se me hizo muy interesante y decía que muchas veces nosotros como generaciones decimos, o la generación anterior también nos dice, vamos a pasar la estafeta a la siguiente generación. Como unas carreras de esas de relevo, si las has visto, ¿no? Va corriendo uno, luego le entrega la estafeta y el otro luego corre. Pero él decía que esa es una analogía errada, porque significa que una generación termina y la otra va a seguir. Ah, Y, tremendo. y comentaba que eso es lo que le pasó a la generación de Josué. La Sí, generación de Josué termina y luego se levanta una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron abuelitos. O sea, los abuelitos murieron en el desierto. tremendo, Murió tremendo. toda esa generación en el desierto, los que vieron las maravillas, aunque eran tercos, pero murieron y no hubo una vivencia para platicarla a sus nietos. Y esa generación se levanta y no tienen abuelitos. Entonces el, el predicador hace una analogía genial. Dice, no se trata de una carrera de relevo, se trata de una carrera juntos. Te paso la estafeta, pero corramos juntos, te acompaño Así en es, el camino hasta donde me toque, te acompaño para que aprendas de los errores que yo cometí, así para es. que sepas de lo que yo he estado haciendo bien o haciendo mal. Y cabe, creo que la humildad de las dos partes, ¿no? De yo como generación nueva, me considero generación nueva todavía, yo de la generación nueva, decir humildemente, ustedes saben más que nosotros, ustedes han pasado más que nosotros. Bien lo mencionas, eres hijo de pastor, yo también. Y yo sé que, bueno, yo creo que tú al igual que yo a veces te desesperas y, quisiera hacer esto, pero luego, la verdad, a Sí, mí me sorprende la sabiduría de mi papá. Y luego yo me quedo, wow, sí es cierto, así debe de ser las cosas. Y a veces yo soy muy acelerado y quiero hacer, y caía mucho en el error de juzgar a simple vista, pero después lo que he hecho y he aprendido mejor es ponerme al lado y aprender de él y sí, escucharlo. Y luego he visto la humildad de mi papá también de preguntarme, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? Yo estoy impresionado y honro públicamente a mi papá, porque en este tiempo de pandemia él se fajó bien los pantalones y le entró a todas estas cosas que él no sabía sí. de redes sociales, de transmisiones en vivo, de predicarle una cámara, todas estas locuras que muchos de nuestros pastores no entendían. La verdad, les aplaudo porque lo hicieron. Tal vez algunos puedan juzgar y decir, sí, pero con muy mala calidad. Sí, pero lo hicieron, se están metiendo. Y me encanta esa actitud de mi papá. Yo lo honro públicamente porque en esta pandemia pude aprender demasiado de él y diciendo, wow, él está dispuesto a alcanzar a la congregación a como de lugar. Y eso para mí fue grandioso. Y él humildemente aceptaba recomendaciones y yo humildemente aceptaba sus Eso es. consejos. Y creo que no me estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que Ajá. como generaciones debemos de hacer así, con respeto a las generaciones pasadas y las generaciones que están arriba, con esperanza a las generaciones que vienen debajo. Tiene que ver las dos partes. Quisiera decir algo, ya, esto ya lo he mencionado, pero me acordé ahorita que lo dijiste, porque algo en el liderazgo es que tenemos que entender que independientemente del liderazgo en el que estemos o en el nivel, todos estamos bajo autoridad. Así En el es. caso de, o sea, nuestra iglesia a la que pertenecemos, el hermano está líder, el líder está el pastor, pastor presbítero, presbítero obispo, obispo, obispo presidente, obispo presidente con la mesa, todos estamos bajo autoridad. Así En la es. sociedad, en cualquier, no hay nadie que pues si yo no estoy bajo autoridad, todos. Eh, y creo que una parte importante del liderazgo es entender mi lugar. Así Yo a es. veces batallo con eso, no en entender mi lugar, sino que por lo mismo que dices tú, y aquí está, yo sé que mi pastor me está viendo, a veces esa inercia de querer hacer las cosas de repente digo, híjole, no lo tomé en cuenta, o después le digo, discúlpame, me tomé la libertad, no lo hago con mala onda, sino que a veces es la inercia de decir, híjole, esto amerita esto, etcétera. Y algo me pasó a mí, ya lo he comentado, a lo mejor para algunos más lo van a ver, precisamente esto que te comento de entender mi posición, no sobrepasar la autoridad que Dios puso sobre mí, pero entender cuál es mi lugar. Ya lo he mencionado, pero lo quiero volver a mencionar. No sé cómo un año fue el CADI en San Luis. Y yo recuerdo que Dios le dio una palabra a mi pastor. Mi pastor es de mi edad, bueno, es un poco más grande, 2, 3 años más grande que yo. Le dio una palabra sobre un avivamiento que iba a venir. Bueno, sabemos que yo creo que viene está viendo ya un despertar de Dios, pero Dios le dio una palabra específica y cuando yo la escuché, a mí me entraron como celos. Y porque yo dije, celos por decirle a Dios, Señor, yo estoy para apoyarlo a él, pero ¿y mis sueños qué?
yo tengo sueños, yo tengo anhelos, yo quiero cumplir cosas, o sea, incluso iba con él y con su esposa y me decían, ¿qué tienes? No, le digo, es que tengo hambre, no he comido y tal. Ya cuando estábamos en la administración, no me acuerdo, un pastor dice, ponle la mano al que está a un lado de ti y ora por él. Pues yo tenía al lado a mi pastor y cuando puse la mano por encima de él, empecé a llorar y el Espíritu Santo me dijo, yo te puse para que cuidara su corazón. Y me acordé del escudero, uno de los trabajos del escudero con el escudero era el que cargaba las armas del rey, pero una de las cosas, uno de los labores del escudero era dar la vida por su rey o por la persona con la que estaba. Increíble. Si intentaban matar al rey, él debía de poner su vida, porque el rey era el de la visión, sin importar si él tenía sueños, si él tenía planes, él debía de dar la vida y Dios me dijo, yo te puse para que cuidara su corazón y yo me quedanté porque dije, cuando nosotros a veces queremos, a veces no son los tiempos de Dios, yo puedo decir, es que este es mi tiempo, y Dios dice, no, este no es tu tiempo, ahorita es tu tiempo de apoyar a la persona con la que yo te puse y tienes que morir como Juan el Bautista lo entendió bien. Cuando le dijeron, oye, mira, Jesús ya está en la fama, Jesús ya lo están siguiendo tantos seguidores, se te está bajando a ti todas las redes, todo lo están siguiendo a él. Y él se gozó, y él dijo, es necesario que él crezca para que yo baje. O sea, él entendió su posición, su lugar, Wow. y creo que si no lo entendemos, Nemuel, podemos cometer muchos errores, de que quizás si Dios me llamó a hacer cosas, pero por no entender mi lugar, puedo sobrepasar eso y perderme de cosas que quizá Dios tenía para mi vida. Y eso yo creo que a muchos de nosotros nos pasa. Y ya nada más para cerrar con esto, para dejarte lugar por lo que comentabas. Yo cuando pasó esto con mi pastor, yo se lo dije, y es lo que te quiero comentar, lo que quiero que hablemos un poco sobre la parte de la comunicación. No está mal que nosotros estemos en desacuerdo. A mí me agrada cuando hay jóvenes o cuando hay hermanos que se acercan conmigo porque la he regado mucho, pero se acercan conmigo y me dicen, mano, esto que usted hizo estuvo mal, así, así, pero de frente, eso está bien. Porque a veces podemos caer en el error de decir, no hay que cuestionar, no, el liderazgo hay que cuestionarlo. A mí me cuestionan y está bien, no está mal. A veces Claro, claro. el punto está, y yo le decía la otra vez a un joven, en cómo lo hacemos. Porque yo puedo ir contigo y decirte, oye, Nemo, ¿viste lo que hizo mi pastor y tal, y tal, y tal, y tal? Y eso, y podemos caer en el error de murmurar, Exacto. pero lo correcto no es, yo he estado en muchos desacuerdos con mi pastor, pero yo no le ando diciendo a la gente en lo que estoy de desacuerdo, yo voy con él, le invito a un café, voy a su casa, ¿sabes qué? La acostan así, hablamos, llegamos a un acuerdo y digo, oye, qué fácil está este asunto, o sea, si Pablo y Bernabé casi salieron a los golpes, pero pues lo arreglaron, pero creo que a veces podemos caer en el punto de, o cuestionar mucho y caer en el punto de solamente criticar y murmurar y dañar a otros, o en el punto de no decir nada y guardarnos cuando realmente no es así. Sí, y rápidamente, aunando a tu punto anterior, de entender los tiempos, creo que va en las dos partes. Entender yo mi tiempo de que me toca no ser el líder, sino estar como apoyo con el líder. Eso es importante. Yo entender lo que me toca apoyar una visión. Hace poco estaba platicando con un amigo de una iglesia importante en México y él me decía, porque él tiene un liderazgo muy bueno. Y yo lo cuestionaba y le decía, ¿por qué no? Mejor tú abriste una iglesia, porque tienes un liderazgo fuerte. Y me dijo, es que no, Dios me dijo que yo tenía que apoyar a ese pastor. Y están haciendo un trabajo excepcional. Yo creo que él hace la mayor parte del trabajo, el otro predica, buenísimo, Ujú. pero él entiende su posición. Y yo como hablando a través de las generaciones, debo entender y decir, ok, me toca apoyar esta visión, esta iglesia, me toca apoyar esto, pero también luego a los que tienen que ceder su liderazgo, también es importante que entiendan eso, que a veces ya no les toca liderar, le toca apoyar a alguien más. Y a veces siento que a veces como iglesia eso nos falta mucho. Como iglesia en general, no estoy hablando solamente de iglesia apostólica, estoy hablando de iglesia en general. A veces nos falta tener la visión de decir, ya hasta aquí llegué. O sea, me encantó servir, quisiera servirle a Dios 80 años más, pero ya. O sea, y a veces no es cuestión de edad. Yo conozco personas de Sí. 70, 80 años que tienen una visión increíble y que ellos pueden seguir liderando todavía. Pero conozco personas de 30 años, 35 años, que ya su visión ya se acortó y le toca darle lugar a alguien más.
Y no es cuestión de edad, es cuestión de tiempos y de visiones, y es importante que entendamos los tiempos, y como iglesia es importante que entendamos cuándo ceder, y es importante que entendamos cuándo me toca también apoyar. Y en la cuestión de la comunicación, wow, es importantísima. En cualquier tipo de relación, amistad, noviazgo, matrimonio, liderazgo, es importante la comunicación. Creo que la comunicación es la base de un buen liderazgo. Por más buena idea que yo tenga, si no sé comunicarla, me va a ir mal. Y o no la va a captar la gente. Y lo que mencionas es muy cierto, porque yo creo que tú, yo y muchos hemos estado en desacuerdo con alguna decisión de nuestro liderazgo. Pero yo tengo dos opciones. Una es hablar en otra parte donde no esté la persona involucrada y decir, no es correcto lo que hizo, no está bien que haga esto. Y a veces lo hacemos, y lo confieso, y a veces lo hago en mi mente, ay, qué mal, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué hablo esto? Pero lo mejor, eso no es lo mejor, porque bien mencionas, es una murmuración. Y además, como no está la persona involucrada, entonces es hablar a espaldas. Y luego eso lo compartes con alguien, y luego ese alguien lo va distorsionando conforme lo va compartiendo. Entonces se vuelve un chisme, se vuelve un mitote, se vuelve algo que no edifica, algo que no ayuda a la iglesia. Y como hijos de Dios, creo que lo que nos corresponde es lo que bien mencionas: llamar a la persona, hablar con la persona. De hecho, bíblicamente dice que cuando alguien cometa una falta, Así vayas es. con ella y hables y le digas, oye, no está bien que le vayas a la América, es pecado, por favor, deja de hacer eso. Y Sí, luego sí, si la persona sigue publicando arriba a la América, bueno, vas y hablas con 3, 4 personas de sí. testigos y le dices, oiga, en verdad que irle a la América es pecado. Sí, amén. Ah, bueno, pues mire, ve. Y luego ya si no, ya entonces hablas con la congregación. Pero hubo Así es. dos oportunidades previas, mínimo. Porque Jesús nomás está dando como un ejemplo de como procesos, pero puede haber muchas oportunidades previas a las que yo me acerco a esa persona. Si esa persona no cambia y su actitud sigue siendo déspota o sigue siendo, no, yo no me equivoco, entonces hay que hablar con ese liderazgo y hay que cambiar ahí. Pero eso sí, lo que están mencionando, comunicación es súper, súper importante. Y como iglesia es importante que no le tengamos miedo al diálogo. Siento que a veces como iglesia Sí. el cuestionar algo a la autoridad es como pecado. No, 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 no. No está bien que lo hagas. Y es, en cierta forma, si lo hago de la otra manera que hablábamos, de murmurar, está mal. Pero Ajá. cuestionar a la persona y decirle, oye, yo creo que no se debe hacer así la célula, yo creo que no se debería hacer de esta forma, ¿por qué no lo intentamos? Creo que como iglesia deberíamos de estar abiertos al diálogo, creo que la iglesia Sí. debería ser el lugar donde más diálogo haya, donde yo pueda externar mis dudas No. sin prejuicios, sin que me juzguen y encontrar una respuesta en común. Creo que eso es increíble. Me encantaría que la iglesia fuéramos así. Sé que en algunas comunidades así es, pero me encantaría eso, que yo pueda externar mi duda y sin el afán de decir, y te estás quejando de Ajá. la autoridad, está mal, te va a caer un rayo porque eso es deslealtad. No, 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 estoy externando Sí, una cuestión. Simplemente quiero que la dialoguemos. El diálogo implica dos posiciones, una a favor, otra en contra, los debates, mejor dicho, y debatirlo con argumentos. A mí me encanta eso. Me molesta cuando a veces yo publico algo y alguien simplemente argumenta sin sentido y con la vista nublada, pero me encanta cuando alguien me hace pensar y decir, uy, sí es cierto, tiene sí. razón. Eso me encanta el diálogo, me encanta. A veces lo hago adrede, Alberto. A veces hago adrede cuestionamientos que yo tampoco estoy a favor, pero nada más para generar A ver, diálogo, porque creo que es un ejercicio bueno que la iglesia debe tener. le decía, no sé si ubicas a Daniel Bustos, soy Daniel TV. Claro, claro, Le, claro. le decía a Xochitl, le digo, creo que tú te levantas en las mañanas diciendo a ver qué voy a publicar para generar polémica. Sí, realmente a veces, sí, bueno, recuerdo otra vez una publicación también que hiciste, dije, Padre Santo, ¿hasta dónde llegué esto? Pero el punto bueno creo que está en eso que hiciste en el dialogar, pues, Claro. porque todos tenemos inconformidades y si yo no las saco contigo, que es la persona correcta con quien yo las debo de hablar, a veces cometemos la mala actitud de sacarlo con alguien más, pero ese problema no soy yo, sino que a lo mejor tú no te prestaste para yo dialogar eso contigo y poder llegar a un acuerdo y estar en la misma visión. Y las redes sociales son peligrosas Bastante. porque como no, por ejemplo, un post en Facebook o en Instagram o lo que sea, no tiene una voz en sí y puedes leerlo con
Sí, sí, sí. Puedes leer un post que yo ponga con una actitud de rebeldía y no es Sí, así. Simplemente es un cuestionamiento, decir, a ver, ¿qué está pasando? O ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo aquello? Y pum, 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 empieza. Y a veces yo me equivoco también en un post, porque a veces, y me lo decía platicando con amigos, que a veces no es la plataforma correcta porque todo el mundo opina y dice lo que ajá. bien le parece y puede juzgarlo incluso con una mala intención, lo que tú pones con una buena intención. Eso me ha pasado mucho, soy muy torpe a veces. Yo tengo una buena intención y lo escribo y la gente a veces lo interpreta como si yo estuviera en una mala intención y no, 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 no. Quería un diálogo, quería una plática, quería que alguien despertara y platicara simplemente, pero sí, las redes sociales son peligrosas y a veces he tenido que aclarar cosas, otras veces no, digo, pues no, no, no era mi intención, que cada quien cheque lo que quiera, pero sí es peligroso. Redes sociales, la verdad, para aclarar puntos, creo que no es correcto, creo que es bueno mejor ir a la persona y hablar con la persona, no hay nada mejor que eso. Sí, ayer vi, de hecho, bueno, tiene que ver, pero bueno, sí tiene mucho que ver. Ayer, por ejemplo, publicó un post a un comentarista, se llama Jorge Pietrasanta, que es Ah, comentarista sí lo en vi. ESPN, y puso acerca de Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa es el mejor portero de la historia. Y le comenta el Matador, que es uno de los mejores delanteros de la historia que ha tenido en la selección mexicana, y le comentó un montón de cosas, o sea, se desvivió ahí diciéndole y ofendiéndole, diciéndole que Jorge Campos era mejor. Después tuvo que salir a pedir perdón porque que no, que fue en sus momentos intenso. Entonces, creo que sí, a veces la plataforma, a veces yo creo que las redes sociales, como lo comentas, no es la manera correcta a veces para sacar las cosas, pues, porque a veces yo lo puedo sacar y digo, bueno, estoy sano, pero quiero sacar esto, pero a lo mejor lo lee alguien que está enfermo y se agarra Exacto. de ahí. Es un rollo, o sea, hay que ir con mi pastor, con mi líder, con la persona que estoy bajo su autoridad y hablarlo, o sea, le invito un café, invítame un café, una carnita asada y a gusto. Ya casi para terminar, creo que algo importante en todo lo que estamos hablando, de las cosas más importantes, es el carácter. Pero ¿por qué es tan importante? Bueno, quiero preguntarte eso, ¿por qué es tan importante el carácter en aquel que ejerce influencia, que es en el caso de nosotros? ¿Y de qué manera el carácter o la falta de un buen carácter puede afectar, ya sea para bien o para mal? Rápidamente, hablando de redes sociales, no se tomen tan en serio las redes sociales, no se las tomen tan en serio. Eso a veces, ese es el problema. A veces veo gente, ay, súper intensa en redes sociales y era sarcasmo, o no sé, no sé, a veces me da risa y a veces me estresa, ¿no? El ser tan intensos, no, no, no se lo tomen tan en serio las redes sociales. Y hablando de carácter, el carácter es la base de un liderazgo. Muchos liderazgos son malos porque no hay un buen carácter, porque el carácter considero, más que hablar de un carácter, a veces la gente cuando escucha carácter cree que tiene mucho carácter, se refiere a que tiene Ajá. mucho, es muy enojón o es muy impulsivo. No, no, el carácter es la cualidad de dominar tus emociones y de poder reflejar lo que estás diciendo que eres o que tienes. Porque a veces yo puedo decir que soy paciente, pero me desespero aquí contigo, ya. Entonces, el carácter creo que refleja en base en qué está mi vida, sobre qué estoy parado. Si yo tengo un carácter endeble que se mueve mucho, un día puedo estar diciendo que Dios es lo mejor y el día ando quejándome después ahí diciendo de que Dios me ha dejado y me ha desamparado. Y fíjate, es bien impresionante si te pones a analizar a cada uno de los personajes bíblicos que Dios utilizó, no hay un tipo de carácter exacto que Dios usa. O Ujú. sea, Moisés, alguien enérgico que después se vuelve súper manso. Un Noé que incluso hasta llegó a emborracharse. O sea, no sé si Noé sufría un poco de depresión en el sentido de que Ajá. pues, trató de ahogar a toda la gente que dejó y de tristeza. No sé, hay muchas diferencias de carácter. Pablo, Pedro, Juan, Isaías, Jeremías. O sea, no puedo yo decirte, el líder que Dios usa tiene este tipo de carácter. No, Ujú. creo que
la importancia aquí es estar parado sobre la roca que es Cristo. Y esa roca nos fundamenta un tipo de carácter que Él quiere usar. Yo creo que tu temperamento y mi temperamento pueden ser un poco parecidos o pueden ser muy distantes, pero Dios puede usarnos. En esta cuestión de los temperamentos, Dios puede usar a un flemático, a un colérico, a un sanguíneo, a un melancólico, porque Dios creó todo ese tipo de cosas. Ahora, nos dio algo muy importante y creo que en esto recae en lo que es el carácter, dominio propio. Ujú. Y yo puedo enojarme como líder, puedo llorar como líder, puedo reírme, pero tengo que tener dominio propio. Eclesiastés creo que lo que dice, todo tiene su tiempo, para todo hay tiempo. Y una persona sin carácter, creo que tú y yo hemos visto a líderes o a gente que está en posiciones sin carácter y lo notas y sabes cuando esa persona no tiene una fuerza, algo que lo sostenga. Y yo creo que las personas lo huelen cuando alguien no tiene un carácter. Ahora, ¿cómo desarrollo un carácter? Creo que la única forma de desarrollar un carácter correcto para el liderazgo que Dios te ha puesto es solamente yendo a los pies de Cristo, depositando todo lo que soy en Jesús y que Él lo moldee a lo que Dios desea que yo tenga. Porque te voy a decir, yo pienso, ¿no? Esta es mi opinión, que hay posiciones de liderazgo donde se ocupa cierto tipo de carácter, tal vez alguien enérgico, alguien que tome decisiones, y en otros tipos de liderazgo se ocupa alguien que sea paciente, que sea tranquilo, y son buenos en ese tipo de liderazgo. En la banda que me toca dirigir como música, cada uno de los chicos tiene un carácter diferente y me encanta. Algunos son súper pasivos y ahí están y me desespero, y otros son súper enérgicos y otros son muy visionarios, otros son muy negativos, pero sé que ese carácter, cuando es puesto a los pies de Cristo, wow, salen cosas increíbles. Entonces, mis características, cualidades puestas en los pies de Cristo, depositadas en Él, diciéndole, Dios, aquí está lo que yo soy, así me comporto, quita lo que no te guste y pon lo que necesito, creo que es la mejor manera de poder ejercer un liderazgo. Sin duda, y para concluir, creo que con lo más, creo yo, más importante es la importancia del Espíritu Santo en un liderazgo. Fácil, sí. Eh, el liderazgo, creo que en todos los estratos de la sociedad, del mundo, de todo, hay liderazgo. Pero creo que si algo nos debe, porque todo lo que estamos hablando, incluso alguien puede ser mucho más capaz que nosotros para hablar sobre liderazgo, que no conozca de Dios, etcétera, y aplicarlo muy bien. Pero una de las cosas que debemos de entender cuando llegamos a Cristo, que aquí no es lo mismo. Tuve una experiencia, la voy a contar así muy, muy rápida con un joven que estamos discipulando. Él es DJ y es buenísimo, él es un pro en lo que hace, pero buenísimo. Llegó a la iglesia, se convirtió, y le dijimos, oye, pues ayúdanos con esto, ayúdanos con esto. ¿Qué pasó? Que nada salió, todo se echó, salió Híjole. muy mal. Entonces, se puso mal y es normal, pues todo, imagínate, pues va llegando y dices, no, pues aquí. Y yo cuando fui a verlo, fui a verlo, etcétera, y le dije, qué bueno que te pasó eso. Se puso mal, se deprimió, le digo, la verdad qué gusto me da que te haya pasado eso, le digo, porque si te hubieran salido las cosas bien, te hubieras dicho, porque yo lo hice, porque yo sé, Exacto. porque yo soy muy capaz y por eso salí. Le digo, Dios te dio como ándale, para que baje aquí no sirves para nada si no es por mí, aquí no eres, por más que seas Juan Camané, Amén. aquí tus chicharrones no truenan. Y creo que esa parte muchas veces lo olvidamos, porque la preparación es muy buena y es necesaria. El estar capacitado es necesario, el saber, el conocer es indispensable, pero creo que a veces nos olvidamos de lo más indispensable que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser eficaces, el Espíritu Santo es el que te va a decir cuando te calles, cuando hables, cuando no hables, cuando sueltes una palabra, cuando te detengas, muévete aquí, muévete para allá. Y creo que yo lo he pasado donde hay momentos donde sabes hacer las cosas, sabes cómo ministrar, sabes cómo hablar, sabes cómo hacerlo, crees que eres bueno en lo que haces y confías en ti mismo y empiezas a hacerlo en automático y de repente dices, oye, ya no está pasando nada. Y cometemos el riesgo, creo que el liderazgo a veces de olvidarnos de lo más importante, que es el Espíritu Santo. Así es, totalmente. Y a veces llegamos a volvernos profesionales. Una persona profesional es alguien que sabe hacer muy bien su trabajo sin necesidad de que alguien más lo ayude. Y en este caso es el Espíritu Santo. Y es increíble cómo incluso
una mala persona como Saúl cambia y profetiza y Dios la usa cuando viene el Espíritu Santo. Sí. Y el Espíritu Santo nos cambia y nos da autoridad. Y como hijos de Dios, y nosotros apostólicos somos pentecostales, Ah, nos encanta la cuestión del Espíritu Santo, creo que va más allá de una emoción o de un así momento es. de escalofrío. Es un estilo de vida que el Espíritu Santo Sí. nos esté guiando. Creo que esa es la labor del Espíritu Santo, guiarnos. Y si no tenemos quien nos guíe, entonces nos vamos a perder. Mejor vayamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe. ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, a través de la oración, a través de la lectura, a través de acercarnos a la presencia y a la palabra de Dios. Entonces, creo que tú y yo podemos adquirir esa oportunidad de acercarnos al Espíritu Santo en cualquier momento de nuestra vida. Me encanta cómo, y es bien curioso, porque yo eso me preguntaba muchas veces, porque Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Y yo muchas veces decía, pero ¿cómo rayos me conviene si yo quiero que Jesús esté aquí? Ajá. Y bueno, porque él decía, porque va a descender el Espíritu. O sea, ahora tenemos la oportunidad de nosotros tener a Jesús aquí y que Él nos vaya guiando. Y creo que sin el Espíritu Santo, eh, todos podemos ejercer liderazgo y podemos ser unos líderes comunes y bien, pero que el Espíritu Santo es el plus de los hijos de Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está en nosotros y anhelamos eso. Y por eso cuando nosotros como hijos de Dios acudimos al Espíritu Santo tenemos un plus por encima de cualquier cualidad humana. El Espíritu Santo es aquello que ¡pum! Nos eleva a lugares sobrenaturales y que lo necesitamos. Ante una crisis, yo creo que tú lo has experimentado, ante una decisión difícil, acudir al Espíritu Santo y ¡paz! Llega la solución, llega la respuesta, llega lo que, wow, nunca lo habías pensado o visto así. El Espíritu Santo te guía. Y esa es la labor del Espíritu, consolarnos, guiarnos, estar con nosotros. Esa es la labor de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, si yo como líder no tengo el Espíritu Santo, y ojo, no sé si sea que cree controversia esto, pero el hecho de no solamente la manifestación de las lenguas, que es genial, y yo tengo, gracias a Dios, el don de hablar en lenguas, pero creo que el Espíritu Santo va más allá, es alguien que te abraza, es alguien que te acompaña, y que no solamente es un momento de hablar en lenguas, es un momento de por vida de estar con Él, y que cuando esté a punto de equivocarme, me diga, tranquilo, no es por aquí, es por acá. Y eso me encanta del Espíritu de Dios. Creo que un líder cristiano sin el Espíritu de Dios va a equivocarse más. Y si alguien que tiene el Espíritu de Dios, Espíritu Santo en su vida, creo que podrá aprender un poco más. Se va a equivocar porque pues, somos tercos, pero Así Dios va a es. estar con nosotros. Sí, y creo que para concluir eso, es muy amplio hablar sobre el Espíritu Santo, pero a mí Mucho. algo que me impacta, estoy leyendo un libro ahorita precisamente sobre el Espíritu Santo y algo que me agrada mucho de el libro de los Hechos es como, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no vemos las señales? ¿Por qué no vemos lo mismo que antes? Precisamente por eso, porque nos hemos olvidado del Espíritu Santo, que como tú lo mencionas, el Espíritu Santo es mucho más que una manifestación, o sea, Él es el mismo Dios con nosotros. Y algo que me Así agrada es. en el liderazgo en el Nuevo Testamento es y el Espíritu Santo y nosotros estuvimos de acuerdo. El Uh, Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo era parte de cada decisión que se tomaba, no era de, Lemuel, te vamos a mandar a tal grupo porque yo quiero, porque se me ocurrió, no. Espíritu Santo, ¿tú qué opinas de esto? wow, eso ¿Lemuel está se va para increíble. allá o no se va para allá? Yo, mira, hace 8 días Dios nos permitió ir a ministrar a una iglesia. Yo les preguntaba a los muchachos, estamos elaborando la lista de las alabanzas que íbamos a cantar y yo les preguntaba, le preguntaban al Espíritu Santo si querían que cantara esa música o no. Porque a veces yo cometí mucho tiempo ese error de decir, esta es la que está pegando, esta me gusta, esta va. Pero yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú vas a hacer mañana? ¿Qué quieres ministrar? ¿Qué es lo que quieres dar? Y creo que si nosotros aprendemos a caminar con el Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, vamos a ser muchísimo más efectivos que si lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Así Así que, es. Lemuel, créeme que es un gusto conocerte. A veces yo de repente veo y a veces uno puede tener un concepto de la persona, pero ya cuando tratas con la persona, pues realmente no era como yo pensaba. Fue un gusto tenerte con nosotros, de verdad, de parte de mis pastores. Estamos muy No me contentos que digas hayas que pensabas aceptado. que era, no me digas que pensabas que era sangrón como mucha gente me dice. No sé, no Un sé si tengo poco, cara sí.
que tengo cara de que pocos amigos o no sé, pero no, pues gracias, de verdad, muchas gracias, muy emocionado de poder compartir un poco el tiempo aquí contigo. ¿Cómo se llama ese libro, Espíritu Santo, que estás leyendo? Se llama Buenos días, Espíritu Santo de Benny Oh, ok, Hinn. Benny Hill, perfecto. Un Sí, clásico. sí, yo realmente a lo que les he dicho, a mí ese libro me cambió literalmente la vida de cómo relacionarme con el Espíritu Santo en todos los aspectos. Hay otro libro que te recomiendo sobre el Espíritu Santo de Francis Chan, que se llama El Ajá. Dios Olvidado. Está muy interesante. Así que todos los que están ahí conectados y las miles de personas que lo van a ver más adelante, que lo estemos por ahí publicando, anoten por favor, si te acaban de conectar o vieron el video hasta ahorita, regresen desde el principio y veanlo por completo. Les invitamos a que sigan ahí en sus redes a Nemuel, escuchen su Yeah. música, las alabanzas pues dinos Nemuel, ¿cómo estás ahí en las redes sociales para que las personas te puedan seguir? En las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no tengo TikTok, gracias a Dios. Bueno, sí tengo, pero no tengo nada. Ahí en las redes sociales me encuentro como @nnemuel, o sea, doble N Nemuel. De hecho, te tengo una primicia aquí, Alberto. Tengo una Gloria a Dios. primicia que no ha dicho nada a nivel mundial. Es una exclusiva a nivel mundial. Este viernes saco una nueva canción y estoy muy Gloria a emocionado por Dios. eso. Se llama Nuestra Oración. Tuve el privilegio de grabarla junto a mis amigos de Twice y ahí también mi amigo Itiel Arroyo tiene una participación muy interesante. Tremendo. Entonces ahí España, Perú y México unidos en una canción y este viernes salen todas las plataformas digitales, así que estén muy al pendiente en Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, Claro Music, Amazon Music, todas las music que pueda haber. Véanlo este viernes. La verdad, es una exclusiva. No había dicho en ninguna otra parte. Estoy Sí. diciéndolo apenas hoy. Ahí vamos a tener esta nueva canción que se llama Nuestra Oración. Creo que queda muy bien para ese tiempo y pues yo encantado de poder cantarle y compartir. Espero que les guste, espero que lo compartan ahí todo lo de la tercera de Morelia. Amén. Así que gracias, hermanos. Por ahí vemos algunos conectados de Irapuato, de otras ciudades, de estados, desde Washington. Bueno, todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver más adelante, les invitamos a que sigan las redes sociales de Nemuel, que sean Gracias. bendecidos con la gracia que Dios puso en él. Y Nemuel, pues muchas gracias. Nos sentimos muy honrados de que hayas estado con nosotros y esperamos que esta conversación que tuvimos pues pueda bendecir la vida de todas las personas que van a estar. Así No, que gracias gracias. a ti, gracias a ti. Y cuando gustes, aquí yo encantado de echar la plática, platicar iglesia, platicar de liderazgo, platicar de Dios, me fascina, me encanta. Entonces, cuando gustes, Alberto, con mucho gusto y a todo. Gracias a tus pastores por la aprobación y por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. La verdad lo agradezco de todo corazón y espero pronto tener la dicha de poder verles de manera presencial y andar ahí en Morelia y probar esas cosas ricas que dices que hay por allá. Claro que sí, con mucho gusto. Así que hermanos y amigos que nos vieron, muchas gracias. No olviden compartir y nos vemos para la próxima semana con la ayuda de Dios. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Bye bye, Dios les bendiga.